Bueno, 11 de la mañana con 12 minutos y ya estamos de retorno en Noticias al Día y con, como lo habíamos ya anunciado, con el candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Edmundo del Águila, a quien le damos la cordial bienvenida. Edmundo, muy buenos días, un gusto tenerte en Noticias al Día. Buenos días, Marco Antonio, muy agradecido por la invitación. Edmundo, se te ha hecho, y vamos a comenzar con un tema que quería dejarlo para segundo lugar, pero vamos a iniciar, se te ha hecho realmente trágico llegar hasta el canal porque el caos vehicular en Lima es cada día peor. Tenemos corredores que no funcionan, tenemos un metropolitano que se pensó que iba a ser el soporte y el aligeramiento del tránsito en Lima y no está funcionando. ¿Cómo ves desde tu punto de vista de un ciudadano a pie el tráfico en Lima y cómo lo ves desde tu punto de candidato y qué va a hacer Edmundo del Águila dentro de su plan estratégico en transporte urbano en Lima? Como ciudadano y candidato, creo yo que no hay que separar, ¿no? Porque finalmente el ciudadano es el que alimenta al candidato de las necesidades y los problemas y conjuntamente se pueden hallar la solución. Efectivamente, yo he tomado la vía de evitamiento hoy en día para venir a Ancomas, que es un distrito al cual yo conozco mucho porque yo trabajé acá durante 6 años, así que conozco bien las rutas y sé bien manejar los tiempos. Lamentablemente tenemos una vía de evitamiento que más que vía de evitamiento se ha convertido en una vía de atoro. Ya no es la vía que se Que te concebió aligeraba, ¿no? en un inicio, sino es una vía que no solamente obstaculiza el tránsito fluido y divide la ciudad porque, y es bueno recalcarlo ya que tocamos el tema de la vía de evitamiento, la vía de evitamiento corta la prolongación de muchas avenidas que van en sentido perpendicular a ellas. Y una Exacto. de ellas, por ejemplo, es la avenida Separadora Industrial. La avenida Separadora Industrial, al llegar a la vía de evitamiento, se corta. Lógicamente continúa después, no con el nombre, pero no en la práctica. Entonces, si antes Lima estaba muy amurallada, hoy en día Lima está cercada por esta vía, lo cual lógicamente nos va a permitir a partir de eso poder proponer nuevas alternativas. En el tema del transporte y en el tema de la reforma, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Se ha presentado una reforma del transporte, una reforma de transporte la cual nosotros necesitamos, creemos y lo vemos así, es necesaria. Es decir, debe haber una reforma del transporte. El transporte no puede estar en la situación que está el día de hoy, porque el transporte traslada y transmite todo ese malestar al ciudadano y lógicamente el transporte, al ser parte del tránsito, Ujú. malogra toda la fluidez que debería tener Lima. ¿Qué es lo que sucede con el transporte? Por un lado tenemos al Metropolitano, que es administrado por la Municipalidad de Lima. Por Por supuesto. otro lado tenemos al Tren de Lima, que es administrado por el gobierno central. Por otro lado tenemos a las concesiones, que son manejadas por las concesiones, pero en acuerdo con la municipalidad. ¿Qué es lo que sucede? Y por otro lado tenemos a los corredores, que acaba de empezar el primer corredor, que es manejado por la municipalidad. En esos cuatro elementos que existen no hay un elemento de coordinación, no hay un criterio, un elemento de unificación que permita trabajar en forma coordinada estos cuatro elementos. Lo que se debe hacer primero en Lima es estandarizar y homogeneizar los criterios de transporte, es decir, generar y crear una autoridad que permita manejar en forma coordinada, en forma independiente y eficiente estos cuatro elementos. Y añadidos a esto, lógicamente, la buena relación que nosotros debemos de mantener con la región Callao, porque no se olvide que muchos de los transportes nacen del Callao, recorren un 10% y el 90% lo recorren en Lima. Entonces tiene que haber una coordinación que es necesario, que no lo hay, una autoridad autónoma del transporte que nos permita ver al transporte como un solo elemento, no como un elemento desagregado. Ahora para ingresar al Callao, los choferes tienen que tener un permiso, para ingresar a Lima los del Callao tienen que, y esto en realidad genera una división total y como alcalde de Lima, si lo llegas a hacer para el 2015, va a ser un trabajo que muy duro que vas a tener que emprender con la región Callao. Es un trabajo de coordinación. El alcalde que salga elegido tiene que tener ese espíritu de poder concertar, de poder coordinar y tiene que tener el espíritu de saber que el beneficiado de que el transporte mejore y los créditos no tienen que ser para el alcalde, ni para el presidente de la República, ni para el alcalde de la región Callao, tienen que ser para el usuario. Y el usuario, yo estoy seguro que va a saber reconocer al alcalde que se encargue de promover estos temas. Entonces, en primer término, es necesario esta autoridad autónoma que se encargue de coordinar todos estos cuatro elementos, más una relación directa y fluida con la región Callao. ¿Qué es lo que se busca en todo esto? Se busca básicamente obtener un concepto que es muy usado en economía, que a mí me gusta, que es el tema de rentabilidad. Rentabilidad, Rentabilidad. pero ¿para quién? Para el usuario.
en dos aspectos, en tiempo y en economía. Con un transporte integrado, el beneficiado es el usuario, es decir, nosotros, que vamos a ganar tiempo y en economía. La idea es que alguien pueda tomar el metropolitano, se baje en una intersección con el metro de Lima, pueda tomar el metro de Lima, se baje en una intersección con el corredor, pueda tomar un corredor y llegue al final del corredor, puede agarrar una bicicleta y movilizarse a su casa. A un solo costo. A un solo costo, integrando todos estos elementos y haciendo del transporte algo inclusivo para la población de Lima. Yo no sé, esta palabrita muy usada por todos los ministros, la percepción. Mi percepción, en lo personal, te digo, es que el señor Guerra, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, que está viendo el transporte, que es un caos, yo no sé, este señor debería dedicarse a otra cosa, como que en Lima trabajaran los técnicos y como que no tuvieran buenos técnicos a lo que amanece al día. O sea, hay un corredor, qué bonito, vamos a hacer un corredor en pistas, porque Lima no tiene pistas y el Perú no tiene pistas que estén adecuadas para corredores o para y las pistas alternas donde han derivado más de 5.000, 6.000 unidades de transporte a los distritos, no están preparadas las pistas para un alto tránsito. ¿Cómo ves tú este trabajo en la municipalidad? Mira, es una buena observación que creo que nadie lo había percatado. Efectivamente, para hacer un corredor lo que necesitas es tener infraestructura. Y la infraestructura tú puedes conseguirla construyendo algo nuevo o adaptando lo que ya tienes. Pero en muchos casos, como bien lo has mencionado tú, Marco Antonio, la infraestructura no se presta para estos corredores. Ese es punto número uno. Punto número dos. Efectivamente, yo no quería pensar o quería creer que la municipalidad, vía Protransportes o sugerencia de transportes, trabajaba en forma coyuntural. Es decir, como tú bien lo dices, vamos a ver qué toca hacer el día de hoy y vamos a darle solución a este problema. Y creo yo que la realización de este corredor número uno es una muestra de ellos. Ellos partieron diciendo que los corredores básicamente iban a cumplir dos requisitos. Primero, que los buses iban a ser nuevos, es decir, buses no contaminantes y que aseguren un fluido normal, ¿no?, y permanente dentro del corredor. Y segundo, que las personas que conducían estos buses eran personas pulcras, intachables en términos de infracciones referentes al tránsito. Sin embargo, ninguna de las dos condiciones se ha cumplido. Entonces, uno como usuario, como vecino de Lima, ¿qué puede pensar? ¿Que está siendo sorprendido por esta autoridad o que en su defecto esta autoridad o esta gestión municipal, en ese afán desesperado por querer mostrar algo, adelanta y queme etapas? ¿Qué etapas donde finalmente el que se perjudica es el usuario? Son buses con 20, 30 años de antigüedad y con deudas de más de 5 millones de soles. O sea, es totalmente preocupante porque confías, la autoridad te pide confianza para un trabajo y sin embargo la autoridad te defrauda. Y esto es muy preocupante porque la gente hoy en día no quiere ir a votar. ¿Por qué? Por el hecho de que mi autoridad me defrauda. ¿Vas a defraudar al pueblo peruano? No, creo que no solamente es que diga yo no ahora, como seguramente cualquiera que se sienta acá, que es candidato a Lima, lo va a decir. La diferencia de otra persona que estuviese sentado acá es que yo represento a un partido que siempre ha sabido honrar su oferta electoral. Y esa ha sido la característica de Acción Popular. Así que nosotros, antes de poder hacer un anuncio o poder marcar o delimitar una propuesta, la pensamos dos veces y vemos la viabilidad de desarrollar esa propuesta una vez llegado al sillón municipal. Y hay que mantener siempre en alto la memoria y la honra de este gran hombre como fue el presidente Fernando Belaúnde Terry, un hombre que en realidad supo encaminar a Lima y no solamente a Lima sino al Perú hacia una ciudad y a un país moderno que desgraciadamente otros presidentes no supieron seguir la ruta, ¿no? Lamentable. Vamos a dejar un poco el transporte y vamos a la inseguridad ciudadana. Es terrible lo que se viene viviendo no solamente en Lima, sino en todos los distritos y a nivel nacional. Susana Villarán quiso implementar un plan cuadrante que le salió malísimo, ni triángulo parecía esto, y se compró los francos de los policías, pero no hubo una buena estrategia en cuanto a seguridad ciudadana. ¿Qué faltó en Lima? Para poder acabar con el transporte, una de las propuestas es la autoridad autónoma. La otra propuesta es realizar obras de infraestructura que permitan darle movilidad y fluidez al transporte de Lima. Para tener una idea, y es bueno que los vecinos lo sepan, en Lima existen 68 intercambios viales, pero Lima en realidad necesita 210 intercambios viales. Es decir, tenemos un déficit bastante alto de intercambios viales. Estamos hablando de los conos. Lo mal llamado conos, que diría Lima Norte, Lima Sur, sí, Lima Este. Y básicamente, efectivamente, en las partes periféricas de Lima, que son las partes donde tienen mayor fluidez de entrada y de salida
de autos y sobre todo transporte pesado, porque no se olviden que Lima es abastecida por el interior del país. Claro. Es decir, entran casi 40.000 toneladas a Lima y salen 9.000, para tener una idea de cómo es que Lima se abastece el interior. Entonces hay un déficit de intercambios viales, hay un déficit de avenidas principales, hay un déficit en general de pistas a nivel de Lima. Entonces, en función a eso, nosotros nos comprometemos a poder cumplir, no, poder sanear o poder equiparar esta proporción que existe en todo el recorrido de Lima para que sea Lima una ciudad transitable. Y lo otro es crear la hora en la ciudad. La hora en la ciudad, ¿qué implica? Implica que estos buses que entran y salen de Lima tengan un horario, tengan un orden de entrada y salida. Hay que darle prioridad a quién, al peatón, al que se moviliza en transporte, al que toma un bus, toma el metropolitano o toma el tren de Lima para llegar a sus hogares. Entonces, estos transportes de carga, que bien podrían entrar en una hora establecida, creo que ayudaría mucho al tráfico, sobre todo de aquellas avenidas como la Panamericana Sur, Panamericana Norte, y la carretera central y la vía de Vitamina. Que ya no se puede transitar. No se puede transitar y lamentablemente estos transportes de carga no solamente pues tienen un volumen grande, sino tienen otro ritmo y otra velocidad. El promedio de velocidad en Lima es de 13-14 kilómetros por hora. Lima, siendo una ciudad privilegiada geográficamente, ubicada casi al centro de Sudamérica y la única capital de Sudamérica en mar, en costa, lamentablemente tiene problemas de inversión, porque lo primero que se fijan los inversionistas es cuánto es el promedio de velocidad en Lima, es 13-14. Entonces agarran, pasan la página y buscan otra ciudad alternativa. Más ágil, mucho más ágil. Vamos a seguir en el transporte. Esta última pregunta para pasar a seguridad ciudadana. Los transportistas, muchos no quieren saber ya nada con Susana Villarán porque se sienten un poco traicionados. Ellos hoy día se preguntan, Edmundo del Águila, si llega a la alcaldía de Lima, ¿cómo nos va a tratar? ¿Cómo va a ser el manejo de todos estos miles y miles de transportistas que han sido relegados y que hoy día quieren desaparecerlos totalmente, quitándoles el trabajo y el sustento de su hogar? Una buena negociación, creo yo, es cuando se dan los beneficios mutuos. Es decir, ganan ambas partes. Y acá, lógicamente, las partes están, por un lado están los transportistas, por otro lado está la municipalidad, pero por encima de ello está la ciudad. Creo yo que los transportistas tienen que sentirse seguros que con Edmundo del Águila y sobre todo con Acción Popular van a encontrar al otro lado de la mesa, al otro lado de la negociación, una persona que puede escuchar, sepa entender y sobre todo sepa encontrarle solución a los problemas que ellos plantean. Perfecto. La seguridad ciudadana, un problema pero realmente álgido en Lima. La Municipalidad de Lima no ha sabido enfrentarlo, un plan cuadrante que falló, compra de francos a los policías, que nunca se explicó ni se dijo cuál iba a ser la función y la acción que iban a tomar estos policías. ¿Cómo es la inseguridad ciudadana hoy día en Lima? Es el problema número uno de los limeños. Si a algún limeño tú por la calle le preguntas cuál es el problema que más agobia, te va a contestar que es la inseguridad ciudadana. Y con razón, hay muchos fines de semana intranquilos o tenemos que estar en casa, no podemos visitar a los familiares o los amigos por un tema de seguridad. O sea, la seguridad ha tomado partida y agenda en nuestro día a día, de nuestra vida, y nos permite y nos encierra a permanecer ahí. ¿Qué es lo que nosotros planificamos dentro de Acción Popular y cuál es nuestra propuesta clara? En Lima, hoy en día tenemos a la Policía Nacional del Perú, que es la encargada de la seguridad a nivel de Lima y a nivel nacional. En un momento determinado, precisamente en el año 1982, aparecieron los Serenos, que fue creado por una gestión municipal en el distrito de San Isidro de Acción Popular. Entonces los Serenos nacieron como una alternativa, como una ayuda, como un complemento a la policía para poder extender y ampliar el tema de seguridad. Avanzó el tiempo, los años avanzaron y los vecinos se organizaron y crearon las juntas vecinales, que ya no solamente estaban los policías, estaban los serenos, sino que estas juntas vecinales. Pero ¿qué es lo que sucede? Entre policías, serenos y juntas vecinales nosotros tenemos aproximadamente 60.000 involucrados. Pero hay un gran grupo de personas que casi duplican esta cantidad, que son los vigilantes privados. Los vigilantes privados son 100.000 en Lima. Son 100.000 y nadie ha prestado atención y nadie les ha tocado la caseta de vigilancia, nadie les ha tocado la puerta del edificio para decirle, oiga señor, sé parte de esta seguridad, no, sin dejar de lado tu seguridad por la cual tú recibes tu remuneración, pero sé parte y colabora a ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vía dos caminos, la capacitación y la entrega de elementos logísticos para que ellos puedan comunicarse.
con estos 100.000 vigilantes involucrados dentro del sistema de seguridad ciudadana y con la capacitación y la entrega de elementos de comunicación, nosotros aseguramos que al cabo de 4 años la inseguridad disminuye en un 40%. ¿Vas a tocarle las puertas a las empresas de telefonía para que ellos se encarguen de repente de comunicar a estas juntas vecinales, tenerlas comunicadas con una central de operaciones de serenazgo, con una central de operaciones de la policía mediante algún dígito o mediante alguna clave? Lo que se trata de a estos vigilantes, que son 100.000, primero capacitarlos, darles las herramientas necesarias, darles las conductas de cómo tratar o prevenir cualquier acto delincuencial. Entonces, este serenazgo que este vigilante que hoy en día lo único que cuenta es su buena voluntad y un pito, pero no está capacitado. Tú ves que muchas de las familias se organizan alrededor de una cuadra, 2 cuadras, un parque, un edificio, y contratan a una persona para que pueda ser celador, vigilante. Y muchos no tienen una preparación ni saben cómo actuar. Ninguno. Y los que pertenecen a empresas particulares tienen capacitación, pero ¿capacitación para qué? Para poder salvaguardar únicamente el territorio que le han dado. Claro. No tienen esa habilidad o esa pericia técnica que le queremos otorgar. ¿Para qué? Para ver más allá de eso. Entonces, este vigilante se convierte en un elemento importante. Son 100.000 alrededor de Lima, son 100.000 en Lima, que conjuntamente, trabajando tanto con los serenos como con la Policía Nacional y las juntas vecinales, nosotros haremos que en Lima ya no existan 100.000 personas que se dedican a ver el tema de la seguridad, sino 160.000 personas. Exacto, eso es muy interesante porque hoy día cada quien está trabajando por su lado, la policía, los serenos, por todos lados. Ahora, la gente se pregunta por las calles, ¿no? Hay muchos serenos en Lima y no tienen una participación más allá de decirte, oye, no hagas esto, o de sacarte de una cuadra. ¿Tú estás de acuerdo en que se les arme a estas personas? Fíjese, el portar armas en forma capacitada creo yo que es un tema viable. Lamentablemente hoy en día no hay escuelas de serenazgo, hay escuelas de serenazgos independientes, aleatorias, que cada distrito, creo yo que más que en forma empírica, que en forma técnica, trate de capacitar a sus serenos. Actualmente el sereno no está en capacidad de portar armas. Lo que se debería crear primero es una institución del serenazgo que tenga que acopiar y tenga que capacitar a los 42 distritos que tiene Lima, supervisado y guiado, creemos nosotros, por la Policía Nacional del Perú. Pero acá bien tú lo has dicho, hay una descoordinación entre serenos, policías, juntas vecinales. ¿Cuál es el otro tema? El tema de los alcaldes distritales. Cada alcalde distrital, indudablemente, él es elegido por su distrito y lo que busca es un beneficio para su distrito. Y lo que busca es jalar agua para su molino, como se dice. Pero acá hay un tema. La Policía Nacional del Perú, que es la institución que ha estudiado el tema de la inseguridad ciudadana, ha propuesto en Lima 12 zonas territoriales. Esas 12 zonas territoriales ya están delimitadas, ya están demarcadas y son 12 zonas en las cuales la policía se mueve. Es decir, en vez de existir 42 distritos para la policía, existen 12 zonas territoriales. Entonces la pregunta es, ¿por qué no los 42 distritos encabezados por el alcalde metropolitano nos adaptamos y acomodamos a esas 42 zonas territoriales que ya tiene la policía? ¿Con eso qué evitamos? Evitamos duplicidad de funciones. Evitamos trabajar en forma descoordinada y por el contrario, lo que hacemos es cohesionamos esfuerzos, cohesionamos voluntad y cohesionamos logística y conjuntamente de la mano con la policía, con los vigilantes y con las juntas vecinales hará que el trato a la inseguridad sea un trato mucho más fluido y eficiente. Y un serenazgo sin fronteras, ¿no? Yo creo con esas 11 zonas territoriales ya no existe lo de serenazgos sin fronteras, porque ahí se agrupa distritos, se crean lo que se llaman los macro distritos, ya no cada distrito ve un tema por seguridad por sí solo, sino serán 3, 4, según la distribución que tiene ya hecha la policía. Muy interesante, estamos conversando con Edmundo del Águila, candidato a la alcaldía por la ciudad de Lima, de las filas de Acción Popular. Antes de irnos a la pausa, ¿qué te ha dicho Edmundo del Águila Morote, un gran personaje dentro de la política peruana? ¿Tienes todo el apoyo de él? Bueno, indudablemente que primero tengo el apoyo de mi partido, y no es que lo diga yo, sino que esta candidatura nace de una elección, para nosotros hecha en un día tan simbólico como es el 1 de junio. Es una elección en la cual participaron todos los distritos, todos nuestros candidatos distritales han sido elegidos por voto secreto y directo de los militantes de Acción Popular. En tal sentido, tengo, creo yo, la confianza y la venia de los militantes del partido.
Indudablemente que Edmundo del Águila Morote, en este caso mi padre, no me apoya. Es un tema ya familiar en el cual lógicamente los padres, los hermanos, los primos y los amigos no están excluidos. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa en Noticias al Día y regresamos con Edmundo del Águila, candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular.